Profesor, usted habla de los impuestos de una manera muy particular que quiero tomar sus palabras, Sí, porque viene de Chile, donde sí, estuvo con otro político que también ofrece ideas libertarias, y habla de los impuestos cuando no se establecen con el consenso de la gente como una forma de la tiranía. sí. Exacto. Bueno, los impuestos son un robo. Vienen en Roma, en latín, al impuesto se llamaba coactio, coactio, coactionis, coacción. Son un robo porque se obtienen de manera violenta. Hay una serie de teorías, los escolásticos del siglo de oro, encabezados por Juan de Mariana, exigían que los impuestos fueran aceptados por los ciudadanos. Y en el caso de la inflación es un impuesto, además el impuesto peor de todos, el que más daño hace a los más pobres, vulnerables Claro. y desvalidos. Un ¿Qué le impuesto parece? terrible, la inflación, ¿no? Imagínese si lo sabemos, que Claro, venimos de estar claro. ahí en el récord, en Bueno, el top. pero aparte de ser un impuesto que es muy perjudicial, resulta que es un impuesto que no es votado por nadie. Entonces, los escolásticos establecieron que aquellos impuestos que se establecen y que no han sido aceptados por los ciudadanos son un acto de tiranía. Y Juan de Mariana, que desarrolla la teoría del tiranicidio, llega a la conclusión no solo que se puede, sino que además se debe asesinar y es lícito al tirano. Consecuencia, todo aquel que participe en la monetización del déficit público generando inflación, según los escolásticos de nuestro siglo de oro, que eran catedráticos de teología, etcétera, deberían de ser degollados. El presidente Milei es muchísimo más dulce, porque él ha propuesto que no, que sean procesados y reos de un delito imprescriptible e ingresen en prisión. Se ha avanzado mucho y a mí me parece que aquí peca de suave Milei. Bueno, hijo le ha dado. Le aconseja dolarizar, le aconseja No, cerrar el banco central. yo no doy No ningún lo aconsejo. consejo a nadie porque esto es cuestión de los políticos. Una cosa, yo me muevo en el mundo de la teoría. Lo importante es que la gente sepa, primero, que el Estado no es necesario, a pesar de que hemos nacido en un entorno estatal, se nos ha lavado el cerebro con la educación y además identificamos mucha serie de servicios que son vitales, como hospitales, carreteras, etcétera, que hoy los proporciona malamente a un coste muy alto y de manera inmoral el Estado, pero como los proporciona el Estado, de ahí deducimos, y es normal, que el Estado también es necesario. Gravísimo error. Si no existiera el Estado, tendríamos hospitales, carreteras, orden público y justicia igual, mucho mejor, más baratas y además moralmente financiadas. ¿Cómo? Bueno, ¿Qué personaje histórico compararía a Milei? pues esa pregunta no me la ha hecho nadie. Es una cuestión curiosa. Yo creo que es de una originalidad histórica única, porque una persona que combina, porque Milei no es político de profesión, No. él es economista, que además ha descubierto la escuela austríaca y domina perfectamente todo el armazón intelectual de la teoría económica, de la concepción dinámica del mercado de los austríacos, y que luego ha decidido también dedicarse a la política, lo cual es muy difícil, porque el socialismo, mejor dicho el estatismo, porque aquí son igual de socialistas los de izquierdas que los de derechas, ¿Sí? son las pequeñas diferencias de grado o dónde quieren llevar la agenda de la intervención, o sea, eso es un poco más duro, pero los mismos perros con distintos collares. Pero él se ha lanzado a la arena política para, teniendo en cuenta todas las restricciones de la realidad, modificar esto, curar al enfermo, que somos todos nosotros, de la drogadicción del Estado. ¿Saben lo difícil que es sacar de la droga a un hijo adicto? Pues mucho más difícil es sacar de la droga del estatismo a toda la ciudadanía que de alguna forma es drogodependiente de los subsidios del Estado, de las pensiones. Es que el Estado es perverso. Te da la droga, es como alguien perverso que dice, toma la heroína. Y entonces ya te hace dependiente y ya, como consecuencia de eso, ya dependes del Estado de por vida. El clientelismo. Sí, es tremendo. Luego ya una vez que eres... Y yo me dijo el personaje histórico. No, es que le estoy comentando que una persona que simultanee su conocimiento teórico y que además haya decidido inmolarse, dedicándose a la política del día a día para tratar de llevar en la buena dirección a todo un país como líder, la verdad es que en este momento no se me ocurre ningún precedente. Hay algunos políticos que yo analizo en mi artículo, El economista liberal y la política, que fueron en esa línea, capaces de articular esto, como Ronald Reagan, Margaret Thatcher, por ejemplo, los que ganaron, hay otros en cambio que no lo lograron, pero a mí me parece que con las peculiaridades del presidente Milei no hay ninguno. Nos tienta, porque los estados siempre se presentan como bienhechores, ¿no? Dice, nunca el diablo no es tan tonto como para hacernos adorar directamente al maligno, sino que presenta algo muy atractivo, y esa es la gran tentación del Estado. Subvenciones de todo tipo. ¿Se debe espantar ante los aranceles de Trump o no?
¿Cómo ve eso? Es que, no, pero bueno, ¿cómo tira usted con balas de No, es que lo plomo? escucho y digo, Dios mío, el profesor Mire, cuando ve los aranceles y 40 y el 50. arancel es un impuesto. Mm, Todos los impuestos son un robo y por tanto cualquier persona que defienda la libertad tiene que estar en contra de los aranceles. De hecho, es el segundo o el tercer impuesto más dañino. El impuesto más dañino es el impuesto sobre el capital y los capitalistas, porque en la medida en que daña la acumulación de capital, daña a los más vulnerables, porque el salario de los trabajadores depende de su productividad y su productividad de que tengan mucho capital bien claro. invertido. Pero el segundo impuesto más dañino es el impuesto sobre los bienes de consumo. Y los aranceles son un impuesto sobre los bienes de consumo o bienes importados desde fuera. Ahora bien, hay que añadir una cosa, ¿eh? Cuidado, que ha entrado Trump como un burro en una cacharrería, ¿dice Sí, así? Aquí. está bien, se Sí. entiende. Bueno, y si los americanos sí quieren pegar un tiro en el pie, sus consumidores, pues no tenemos que reaccionar, por ejemplo, en Europa con una guerra arancelaria. Europa lo que tiene que hacer es eliminar sus aranceles industriales y agrícolas, porque eso favorecería a los 450 millones de europeos, entre los que me encuentro, y de paso dejaría sin argumento a Donald Trump, porque dice que sus aranceles son recíprocos. Pero hay mucha hipocresía, porque es que ahora dice la presidenta de nuestra comisión, Von der Leyen, Sí, Van der Leyen. que se da cuenta, que se acuerda ahora de que los aranceles en Europa a los coches americanos son 4 veces más altos que los de América a los europeos. Y ofrece bajarlos a buenas horas, mangas verdes. Dice la patria argentina, empezando por San José y por ejemplo, el gran constitucionalista Juan Bautista Alberdi, Sí. iniciaron una revolución liberal contra el antiguo régimen. El mensaje mío es que esta revolución liberal tiene hoy su continuidad en la revolución anarcocapitalista del siglo XXI y además uno de sus principales protagonistas en el presidente de su nación, Javier Milei. Gracias, profesor, por visitarnos. La verdad, le agradezco muchísimo porque sé que no ha dado notas en 40 años y acá hemos tenido la insolencia de romper esa tradición. Pero fírmeme No, sí, claro. este libro y este